Hermanos y amigos del mundo, les habla nuevamente Axel de Chile. Esta es la número 39. Les pido disculpas por el no haber pasado un tiempo con el cual no pude dar ninguna charla, ninguna prédica, por cuanto soy un campesino y tuve que hacer labores que tienen que ver con el trabajo que yo hago, campesinado. Un trabajo muy duro. El invierno ha sido duro en Chile, mucha lluvia, etc. El tema que tomaremos ahora es con respecto al indigenismo. El indigenismo como uno de los 17 puntos o agenda de la ONU. Habrá guerra hasta el final de los tiempos. Los anarquistas, progresistas y ateos nunca se cansarán de impulsar sus oscuras agendas. En Chile y casi todos los países del orbe se insiste en dar el vamos a la agenda indigenista con el gentil auspicio de los reptilianos de la ONU. Tras la desfavorable votación para una constitución de izquierda, constitución zurda ampliamente rechazada por el pueblo, los votos nulos y blancos fueron muy pocos y también fue poca la abstención. En Chile, después de este resultado, se pensaba ingenuamente que la gente de izquierda desistirían de sus oscuros objetivos. Pero estas personas ateas son de mente reprobada y entenebrecida por influencias de demonios. Y en la práctica, estas influencias se manifiestan como una mente pre-agenda luciférica de la ONU y contraria a los preceptos bíblicos. Muchos miopes pensaban que se iba a frenar el tremendo impulso y los fuertes vientos que soplaban a favor de estas aparentes nuevas doctrinas. Pero cuán equivocados estaban, pues no saben que los zurdos niegan una verdad más grande que la Catedral de Westminster, la existencia del Dios de la Biblia. Entonces, los de izquierda insisten en un camino sin retorno, contra viento y marea. Esto es sin marcha atrás, emulando a los caribeños cuando dicen echa pa'lante, pues como dice la Biblia, pegarse cabezazos contra el aguijón es como hacerse merecedor de un pasaje gratis a Suiza. La Biblia llama aguijón a la verdad. Hacer esto es suicidarse, pegarse contra el aguijón, contra la verdad. De la misma manera como actúa su padre, el ideólogo llamado Diablo, en las sombras entre gallos y medianoche, preparándose quizás esperanzados en su victoria e ignorando que están peleando contra un Dios vivo y que él mismo dice en su Biblia que él confunde a sus enemigos. Muchos canales chilenos, todos de corte progresista y con sus cineastas, actores, etcétera, todos cortados por la misma tijera, que vienen de las universidades capturadas por la izquierda y que parecen haber sido adoctrinados en serie. Todos estos prepararon en la sombra seriales, documentales, informes especiales
podcasts, etcétera, sobre el indigenismo. Ojo, que el indigenismo va casi indivisible con otra agenda luciférica de la ONU, que es el ambientalismo. La defensa, entre comillas, la defensa, o entre paréntesis, la defensa de la naturaleza. Otra vez emergen los eslogans diabólicos mentirosos. Tú eres empresario de la derecha, crees en el Dios de la Biblia, entonces tú no puedes ser defensor de la naturaleza. Ahora resulta que la nueva moda es de los progresistas ateos que se arrogan el monopolio de la defensa de lo natural. Y además tratan de convencer, haciéndolos comulgar con ruedas de carreta, la errónea idea que los indígenas de nuestras Américas eran seres racionales que cuidaban la naturaleza, ignorando la cantidad de Homo sapiens, o de hombres, seres humanos, que sacrificaban a sus diabólicos dioses. Y los humanos son la mayor expresión, la máxima expresión de la naturaleza, si quieren decir. Y que ellos la destruían, los indígenas de América. Eran todos satanistas, la gran mayoría. Un comunista muy ignorante de mi barrio me dijo hace poco, los españoles eran imperialistas y sometían a los indígenas a esclavitud, o sometieron a los indígenas a esclavitud. Ojo, que aquí viene la falacia. Los indígenas, antes de la llegada de los americanos, eran sanguinarios y sacrificaban a miles de los pueblos más pacíficos que ellos. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tarea para la casa, busque usted la cita bíblica. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, el diablo y el reptiliano de la ONU han tomado causas, 17, aparentemente loables, son aparentemente loables, pero esconden segundas lecturas. O ocupar esta es la segunda lectura, estas causas para finalmente sacar leyes, para exterminar a los cristianos, para allá va la micro, chilenismo. Esa es la dirección con que van las cosas en esta agenda diabólica de los últimos tiempos. Un hecho curioso es que la mayoría de los dueños de los medios de comunicación de Chile y el mundo, salvo raras excepciones, y dentro de ellas los canales estatales, estos funcionan al son del color político del gobierno de turno, los estatales. Todos estos empresarios de las comunicaciones, los particulares, son conservadores, religiosos fanáticos de la gran institución, la cual la Biblia le llama la madre de las rameras de la tierra, gran institución religiosa, dominada desde su nacimiento por reptilianos que se esconden tras una falsa bandera. En esas 7 colinas de esa ciudad, donde se dice que se asienta esa ramera, antes que esa ramera se asentara, antes que hubiese sido descubierto el lugar donde se asentó el imperio romano, en esas 7 colinas, donde se dice que estaba Rómulo y Remo, que fueron los que fundaron Roma, era un lugar que tiene que ver con vaticinio. Ahí la palabra vati, usted complétela. Entonces se sientan esas siete colinas, la madre ramera de la tierra. Y vaticinio tiene que ver con ponerse en contacto chamánicamente con el diablo y sus demonios. Por lo tanto, era un lugar donde se comunicaban, y nunca el Dios de la Biblia
va a construir su iglesia en un lugar donde el enemigo tenía derecho legal. Entonces, vamos. La madre ramera tierra dominada por reptilianos que se esconden tras una falsa bandera. Esto es una paradoja. Los millonarios del mundo que tienen una religión falsa, tras el rating, estamos hablando de los dueños de los canales y de todos los medios de comunicación, están detrás del rating que les produce ganancias, no tienen asco en promover en sus medios medios de difusión doctrinas que ellos no practican y las desprecian. Esta es la increíble unión entre los millonarios más capitalistas del mundo y las ideas de ideólogos marxistas que producen pobreza y dependencia del Estado. La dependencia máxima del Estado la pudimos ver nosotros claramente en la pandemia. Pasada esta, nadie quería trabajar. Y hay muchos que se echaron ya que quieren vivir de las dádivas del Estado. No se encuentran albañiles, no se encuentran muchos carpinteros, no se encuentran gente que hacía reparaciones, gente costurera, etcétera, gente que hacía reparaciones a las estufas, etcétera, ya no se encuentran. Ajá. Aparte que por la falta de aviones, muchos aviones ya no están funcionando, quebraron muchas líneas aéreas, hay muchos repuestos que no están llegando a Chile. Y a muchas partes del mundo no están llegando repuestos. Y esto va a ir increciendo. Esta es la increíble unión entre los millonarios más capitalistas del mundo y las ideas o ideólogos marxistas que producen pobreza y dependencia del Estado. La dependencia máxima del Estado se vio claramente en la pandemia. Pasada esta, nadie quiere trabajar. Muchos se acostumbraron a las dávidas fiscales y aquí está el caldo de cultivo que se está formando y que va a ir a parar a una tiranía tecnológica mundial que se llama, clarito, el gobierno del anticristo. Ya. Hemos legalizado entonces el matrimonio más siniestro de la historia, el capitalismo para los millonarios y su novia y ahora esposa, el marxismo para los pueblos que producirá dependencia y pobreza. En el gobierno del anticristo, los millonarios que trabajen para los fines oscuros y que ya están trabajando hace tiempo, y ya se puede ver su huella, no serán esclavos, esos millonarios que trabajen para los fines oscuros. Los Soros, los Morgan, los Rothschild, los Ford, los Zuckerberg y muchos más serán bienvenidos y no serán tocadas sus riquezas. Es increíble que aunque la mayoría rechazó el indigenismo, ambientalismo mentiroso, aparezcan tantos actores y programas donde muy discretamente, actores de izquierda, te están metiendo los temas de nuevo, como si nada hubiese pasado. Ponga atención lo que le voy a decir. Aunque yo sé que usted se viste de ropajes de ateo y desprecia la Biblia, yo le voy a demostrar que lo que los progresistas, anarquistas, ateos tienen por defensa de la naturaleza es solo una gran falacia, una gran mentira. Y se lo voy a demostrar con los pensamientos bíblicos que usted tanto desprecia. Lo que quiero decir es que la ecología del Dios de la Biblia es exactamente lo contrario de lo que los ateos entienden por ecología. Pero esta explicación no será en estos escritos, será más adelante, si Dios me permite seguir entregando conocimiento. Muchos años atrás,
cuando yo me gustaba descubrir altroemerias, que es lo que en forma autodidacta me hice como experto, siempre quise escribir un libro. Dije, las cuatro partes de mi ser: las altroemerias, la naturaleza, el arte, porque me gusta el arte, soy artesano, me gusta hacer cosas bonitas, y la ecología de Dios. Quería hacer un libro donde salieran todas las altroemerias de Sudamérica, porque no existe ningún libro que una todas, las de Brasil con las de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo ese libro traía artesanía mía, digamos, fotografiada en páginas. Se podía hacer como, no sé, como láminas grandes y enmarcarlas. Al mismo tiempo salía una frase de la Biblia ecológica que no tiene nada que ver con la ecología de los ateos. Totalmente diferente. Si ellos van para el norte, la ecología de Dios va para el sur. Y ese es un sueño que yo lo tuve hace 15, 20 años y por falta de tiempo nunca lo pude realizar. Pero acá yo quizás pueda dar algunas directrices. Ahora, esta receta mágica de millones para los millonarios y pobreza y dependencia para los pueblos ha sido ya muchos años diseñada para el final de la humanidad o de los tiempos. Esta fórmula permitirá que funcione sobre hojuelas la tiranía mundial, ya que las leyes de la ONU se imponen sobre las leyes de los países, de tal forma que los países que no quieren acatar las leyes de la ONU, generalmente se les hace un bloqueo tan brutal, se les ataca en forma tan brutal, no se les presta dinero, etcétera, 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 que no se les vende armas, 10.000 cosas, que finalmente el país termina cediendo y acata las órdenes de la ONU. Por lo tanto, las leyes luciféricas se van a poner por sobre las pocas leyes bíblicas que tenían los países, que ya han sacado a Dios de todo. Saquémoslo a Dios, ¿cierto?, de cuando hablamos de las sesiones en el Congreso, cuando hablamos de sesiones en el gobierno, etcétera, etcétera, en los colegios, etcétera, etcétera. Ahora falta darle la extrema-unción a eso. Vamos. Las doctrinas anticristo. ¿Qué dijo Juan, el apóstol que escribió las epístolas, el apóstol que a la edad que muere Cristo tenía 19 años y luego aparece escribiendo, ¿cierto?, las epístolas, mucho más viejo, maduro, y también, ¿cierto?, Apocalipsis? Juan el apóstol, que era muy joven a la muerte de Cristo, tenía 19 años, él decía respecto al anticristo, decía, ¿quién es el anticristo? El que niega al Hijo y al Padre. O sea, aquel que dice que simplemente que la Biblia es un cuento que no sirve para nada, inventado. Niega al Hijo y al Padre. Su deidad la niega. En otra parte de su epístola también dice que hay un anticristo, un individuo que es el anticristo, que va a manejar el mundo, y hay una doctrina anticristiana. Y esta doctrina anticristiana dice que son los que niegan que Cristo vino en carne. O sea, y eso está apareciendo. Muchos dicen, Cristo nunca existió, fue un invento, lo inventaron. No hay antecedentes que Cristo naciera, aquí, acá, allá, todo está en la Biblia. Esa es una doctrina anticristiana, mentirosa. O sea, niega que Cristo vino en carne. Y están apareciendo esa doctrina anticristiana. Así como aparecen muchos libros, que son libros que van apareciendo libros reales, verdaderos de la Biblia, que habían sido escondidos, que habían sido ocultados. También aparecen libros profesos hechos por los reptilianos para confundir y para hacer creer que todo lo de Dios es una mentira. Eso va a aparecer. Eso está claro. Esta es una guerra y en toda guerra, ya sabemos,
que en toda guerra la primera que pierde es la verdad. ¿Hay una doctrina anticristiana? Sí. Los que niegan a que Cristo vino en carne. O sea, dicen, Cristo es un invento, nunca existió. ¿Hay seguidores de esta doctrina? Sí. ¿Pero cuáles son los seguidores actuales, los modernos? Los modernos son... La doctrina anticristiana moderna son los progresistas, anarquistas, ateos. Ellos dicen, la Biblia es un invento. La Biblia fue escrita por hombres. La Biblia nunca fue inspirada por Dios. Dios es otro invento. La Biblia es el opio del pueblo, etcétera. La Biblia fue escrita en muchos idiomas diferentes. La Biblia fue escrita por muchos hombres en muchas épocas diferentes. Sí, la Biblia fue así, como dicen ellos, pero curiosamente la Biblia tiene un hilo conductor extraordinario para que tiene contacto con el Espíritu Santo y no se equivoca jamás. Y ha poco menos que dibujado lo que está sucediendo ahora. Es curioso, porque de alguna forma el Dios de la Biblia se las ha arreglado para que la Biblia, con todo lo que se ataca, llegue lo mejor posible a los que se van a salvar, a los que lo buscan, a los que quieren vivir en sus preceptos. ¿Hay seguidores de esta doctrina? Muchos anticristos. Tienen que venir los seguidores. Pero antes que vengan los seguidores, Juan dice, vienen la apostasía, que aquellos que se decían que eran de Cristo, se pasen para el bando contrario. Entonces tenemos muchas generaciones de ateos ahora que sus abuelos, sus tatarabuelos, dejaron de creer. Y así el tatarabuelo, ya el bisabuelo menos creyó en Dios, y el abuelo menos, y el padre menos, y él ya, para él es un cuento viejo, jamás. Para él una fábula. Ahora, estos seguidores modernos de la doctrina anticristiana son los progresistas, anarquistas, ateos. Ellos ignoran el poder del Evangelio, por ende, el poder de la oración. Y aquí está el problema. Ellos, me traslado a Chile, pensaban que con ese éxito gigante que tuvieron y que sacaron trataron de prácticamente llevar a cabo toda la agenda de la ONU, los 17 puntos, y era una cosa terrible. Sin embargo, la oración de los cristianos, sépanlo bien, la oración de los cristianos, la oración de la iglesia, tumbó sus oscuros objetivos y dio vuelta a la votación. Tómenlo en cuenta. Si es un cuento vieja, las oraciones no sirven para nada y no deberían haber cambiado nada. Pero como es un Dios vivo, real, y Dios escucha a sus hijos cuando claman, la oración tumbó y dio vuelta. Y fue casi todo el padrón a votar. Nunca había habido tanta gente a votar. Y nunca tan pocos votos en blanco. Y nunca tan poca abstención. Y sin embargo, la gente dijo no a la agenda luciférica. Sin saber. Dios movió, porque no todos saben estas cosas. El poder, ellos ignoran el poder del Evangelio y por ende el poder de la oración, los ateos. Y no saben que mientras no venga el rapto de la iglesia, que también se llama arrebato, el rapto es equivalente a la quitada de los delincuentes. Una pequeña explicación. Cuando de sorpresa otros delincuentes le arrebatan la droga, por ejemplo. Esa es una quitada. El rapto es algo parecido. Pero el rapto bíblico es una quitada buena. Los que están viviendo de acuerdo a los preceptos bíblicos y no a los preceptos luciféricos de la ONU, que son contrarios, uno a uno contrarios, y de espalda a los preceptos luciféricos de la ONU, ¿cierto? Están viviendo de acuerdo a los preceptos bíblicos, serán sacados de la tierra en un proceso sorpresivo y no visible para el ojo común. Naves intergalácticas de los 2/3 de ángeles o confederaciones de extraterrestres morales camufladas por nubes que ellos mismos producen. Ya expliqué, la Biblia está llena de... Y todos los fenómenos ovni se explica que las naves, ellos mismos producen sus nubes para camuflarse cuando ellos no quieren que los vean. Le quitan esta parte de la humanidad, son sacados de la tierra todos los que están viviendo bajo los preceptos bíblicos. Y aunque están siendo bombardeados por todos y oprimidos por todos, esta gente aguanta hasta que viene esa quitada. ¡Pum!
Y solo quedan en la tierra los que no están viviendo bajo los preceptos de la ONU, que son los luciféricos. ¿A quién le quitan? Al tercio de ángeles caídos e inmorales, los que están dirigiendo esto, sin que la gente los vea. Hay una dirección. Cuyo cuartel general no está en la tierra, sino lo que le llama la Biblia el segundo cielo. El segundo cielo. Esta quita buena sucede, para que suceda, deben ser antecedidas de una guerra de las estrellas entre ángeles de Jehová contra ángeles del dragón, la serpiente antigua y todos sus huestes, y de ángeles de raza reptiliana de las estrellas. Satanás viene de un lugar de las estrellas. Él es un cyber, es una segunda etapa, ya es inmortal, y todos sus ángeles son inmortales. Solo Dios los puede desactivar. A pesar que son inmortales, solo Dios los puede desactivar. Dios y sus ángeles. Nosotros no estamos capacitados para aquello. Los seres humanos somos de una etapa natural. Vamos a pasar a esa segunda etapa. Y en esa etapa natural, Satanás y sus ángeles les fue permitido traer raza reptiliana a la tierra. Les fue entregado como un laboratorio de vida para que mejorara esa raza reptiliana cuando era bueno, cuando se llamaba Luzbel. Y para que al mismo tiempo las cruzara con la raza inteligente que se estaban dando aquí en la Tierra. Uno era el Homo sapiens, otro el Homo neanderthalensis, y se cree que hubieron otros que no los hemos encontrado. Pudieron haber homínidos inteligentes en América, por ejemplo. Vienen de mundos donde se separaron reptiles, diferentes tipos de reptiles. Y todas esas razas reptilianas ahora van a combatir contra los ángeles de Dios. Y ahí está el Apocalipsis que dice, y vi una señal en la tierra, y vi una señal en el cielo. ¿Cierto? Miguel y sus ángeles. Miguel es el comandante, el supercomandante intergaláctico de la flota de los ángeles buenos. Peleaba con el dragón y sus ángeles, que es el diablo. Esa guerra viene cuando viene el rapto. Porque ha de ser despejada la cancha para que las vías para el tercer cielo donde está Dios queden libres y para que seamos llevados en nave rápidamente y seamos raptados, sacados de la equidad de ellos, porque ellos también van a tratar de impedirlo. Entonces la iglesia fiel es acá y las huestes angélicas reptilianas son vencidas y solo les queda la tierra por dominio. Caen a la tierra con todas sus naves. Así que en aquellos días, a pesar que no se van a ver seres desaparecidos, sí se van a ver muchas naves después. Todos los que cayeron acá a la tierra, todo ya no les queda ni un planeta más. El diablo le queda a tierra por cárcel. Viene cayendo de posición el diablo. Es una guerra que viene hace muchos miles de años. Al no estar la iglesia en la tierra, ya no hay oración y el diablo sabe que le queda poco tiempo. Ahí, usted, señor ateo, no tiene problema. Usted, señor ateo, el diablo va a enloquecer a la tierra. La palabra dice que el diablo dice que manda 3 espíritus de rana, en forma de rana, o sea, reptilianos, a los reyes de la tierra para que haya una guerra mundial, una segunda guerra mundial que ya está el caldo cultivo, ya se está gestando. Usted la puede ver, ¿cierto? La guerra entre Rusia y Ucrania se está haciendo cada vez más universal. Cada vez se trata de que el occidente pise el palito y entremos en una guerra superior. Putin, que es muy decidido, lo está haciendo. Como ya no hay oración y el diablo sabe que le queda poco tiempo, el diablo está acá, ya en la tierra misma, prepara la tiranía mundial, ahí la prepara con todo. Usted, señor ateo, ¿quién cree que le aguó la fiesta? ¿Quiénes o quién influyeron en las mentes de los votantes para dar vuelta la votación que parecía tan desfavorable? ¿Para quién? ¿Para quién parecía desfavorable? Para los que querían conservar los preceptos del Dios de la Biblia. ¿Sobre qué? Sobre el país, sobre las fuerzas de orden, sobre la familia, sobre la sexualidad, sobre el matrimonio, sobre la enseñanza de los niños y mucho más, etc. Los que querían conservar eso estaban perdiendo lejos con la constitución esa que estaban sacando ustedes. Más, después de la oración de los santos, de los que buscan a Dios y andar en sus preceptos bíblicos, Dios los escuchó. Y como dice la Biblia, Él confundió a sus enemigos. Las tácticas que usaron para hacer la campaña les desfavorecieron, se enceguecieron y perdieron la batalla.
La oración de la iglesia, pues caballero, fue la que los derrotó a ustedes. Esa oración que usted tanto desprecia, esa oración que usted dice que es un cuento de vieja, usted que dice que no sirve para nada, esa misma. Vaya tomándole el peso a esa oración. Pero esa oración va a durar hasta que la iglesia salga. Luego el diablo va a ser dueño de este lugar. Por 3 años y medio. La misma que usted miraba con desprecio, Señor. Cuídese pues, porque puede perder la vida eterna. Aparte que puede perder las otras causas que le gustan tanto a ustedes, que son las del diablo. Mi pueblo le llama a Dios a todas las personas, incluso a los que están equivocados. Perece por ignorancia, dice ahí. Busque la cita bíblica. Ahora, vamos a ver un ejemplo del poder de la oración en la guerra. Vamos a ver un ejemplo del poder de la oración en la guerra. Este es un ejemplo bíblico. A mí me gusta sacar ejemplos bíblicos. Por supuesto a usted no le va a gustar quizás. Esto lleva por título Eliseo y los sirios. Para los que dicen que cuando uno no pone textos bíblicos no es de Dios, bueno, aquí tenemos. A mí me gusta poner los textos bíblicos cuando se descubre algo nuevo en la Biblia. Pero aquellas cosas que ya toda la gente se las sabe, no me gusta ponerlas, prefiero que la gente las busque. Dice lo siguiente, capítulo 6, versículo 8 al 12. Estamos hablando, capítulo 6, versículo 8 al 12. Esto es en Reyes. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo el rey de Siria, en tal y en tal lugar estará mi campamento, a sus generales, en secreto. Y el varón de Dios, que era Eliseo, aquí la Biblia lo va a leer lo que dice la Biblia, dice, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. O sea, el varón de Dios, que era Eliseo, aquí está un comentario, tenía el contacto con Dios y Dios le revelaba lo que en secreto el rey de Siria le decía a sus capitanes, a sus generales, o lo que sea. Le decía, mira, mi campamento va a estar acá. Aquí vamos a cazar escondido, vamos a salir a cazar al rey de Israel. Pero el rey de Israel no pisaba el palito porque Eliseo le avisaba. Entonces, sigamos leyendo. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Envió significa que envió personas a mirar el lugar, a observar. No fue él, sino que envió espías escondidos y observaron que ahí estaba el campamento de los sirios. No se equivoque, no se equivoque. Él no fue para allá a mirar. Pues la idea de Eliseo era que no fuera el rey ni gran parte de la tropa, solamente espías, a corroborar eso. El corazón del rey de Siria se turbó, el que estaba atacando a Israel, por esto. Ya estamos leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Y llamando a su siervo, le dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Cuál es el espía? ¿No me lo declararéis? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta, que no tenía acceso, Eliseo no tenía acceso a esa cámara, físicamente no tenía acceso, estaba muy lejos. Le declara las palabras, o sea, entonces ¿quién le está diciendo? Jehová le iba diciendo toda la conversación. Venía el Espíritu de Dios y le comunicaba a él. El rey asirio le ha dicho a sus capitanes, vamos a poner acá. Después cambiaba para allá le decía. Entonces el rey se empezó a turbar, el rey de Asiria. Porque cada vez que cambiaba el campamento se lo tenían como que iban un movimiento adelante los israelitas. Entonces uno de los siervos le dijo, no, señor mío, etcétera, etcétera, es Eliseo, ¿cierto? Lo que tú hablas en tu cámara secreta, él lo sabe. La Biblia dice, Dios revela a los profetas lo que el diablo trama en la sombra, porque estas personas que vinieron a atacar a Israel eran personas
sin duda que eran diabólicas, porque nadie ataca a Israel si sabe que es el pueblo de Dios. Ahora, no lo tengo anotado acá, si quiere lo escucha. Finalmente el rey de Asiria decidió ir con todo el ejército a buscar a Eliseo, para apresarlo. Y eso se ve, y no logran apresarlo, porque sabía que Eliseo le estaba aguando la batalla. Así como lo que estamos orando, le estamos aguando a usted, señor ateo, entienda, le estamos aguando todo lo que usted trama en la sombra, todo lo que usted trama para llevar al país a la destrucción, que lógicamente usted cree que eso es lo bueno, pero usted tiene una mente reprobada, usted tiene una mente entenebrecida, no se da cuenta de lo que es bueno y malo, aunque esté muy orgulloso. Dice, a mí no me viene a enseñar nadie, yo soy libre, ningún espíritu, eso no existe, y esos espíritus nunca van a influir en mi mente. Está equivocado usted, señor. Usted conoce media verdad, y la otra verdad no la conoce. Usted es pobre y desventurado, señor. Compre oro refinado. Usted no sabe nada de nada. Si supiera algo, ¿sabe lo que haría? Daría vuelta a 180 grados el día que sepa. Se le caerían las escamas de los ojos, vería claramente y diría, qué equivocado estoy. Y se lanzaría en sentido contrario a donde siempre fue caminando para la izquierda, ahora iría para el otro lado. Usted no sabe nada de las cosas que se mueven detrás de... Hay un mundo espiritual que se mueve detrás del mundo material. Y mientras usted ignore eso, usted no va a entender nada. Usted, señor ateo, que se cree tan científico, no le cree a los científicos de la Tierra. Siempre se equivocan. A veces no. Pero desde el trabajo, hágase usted un científico, que hay científicos que dicen la verdad, hay científicos que se equivocan, porque no saben, y hay científicos que se equivocan de adrede, porque están capturados por las mentes reptilianas. Ellos dicen, usted, señor ateo, que se cree tan científico, no crea lo que los científicos de la Tierra siempre se equivocan. ¿Qué es lo que dicen los científicos de la Tierra sobre la Biblia? Dice, no es histórica, la Biblia es antojadiza, a favor de Israel. Ellos la inventaron. El pueblo israelita no existe, es una creación. Bueno, ahí están las cuevas de Qurrán, muy antiguas, que dicen que Israel tiene raigambre, que el pueblo de Israel existió realmente en esa zona, mucho antes que los palestinos, mucho antes que otros pueblos. Es cierto, el pueblo de Israel cuando llegó echó todos los pueblos para afuera. Aquí va a entender usted algunas cosas que no entiende. ¿Por qué fueron sacados esos pueblos? Porque todos dicen que el pueblo de Israel era sanguinario, que el Dios de la Biblia era sanguinario. Usted va a entender muchas cosas ahora. Usted, señor ateo, que se cree tan científico, no le crea a los científicos de la Tierra. Siempre se equivocan. Ellos le dicen, la Biblia no es histórica. La Biblia es antojadiza. Eso dicen ellos. A favor de Israel. La Biblia fue escrita por hombres. Yo le pregunto, ¿y la ciencia humana acaso no? ¿No fue escrita por hombres? También, pues. La Biblia es un invento. ¿Y acaso la ciencia humana no está llena de sinsentidos y acomodaciones? Sí, es verdad. Yo también soy científico. ¿Acaso no es cierto que el hombre, aquí vamos a lanzar un montón de cosas que nunca nos han dicho, y ahí pasaron coladitas? ¿Acaso no es cierto que el hombre de Cromañón, su cráneo fue completado por dientes de jabalí? ¿Sabe que el hombre de Cromañón, sabe lo que se encontró? ¿El esqueleto completo? No, el cráneo, nada más. Y fue completado con dientes de jabalí. Y se quedaron calladitos, nadie dijo nada. ¿Acaso no es cierto que Tesla, el que hoy día se considera un genio, y fue un genio, es reconocido como sabio? Se le reconoce los más de 600 patentes, inventos, muchos guardados bajo llave por el Pentágono. Pero no se dice nada sobre que el mismo Tesla decía que era creyente y dijo que todos sus inventos se los entregaron los extraterrestres. Bueno,
¿Le vamos a creer la mitad a Tesla y la otra mitad no? Si Tesla es un ser extraordinario, creámosle todo. Porque él mismo está diciendo cómo le entregaron y quiénes le entregaron sus inventos. Creámosle todo. Porque si no significa que Tesla, por un lado dice la verdad y por otro lado miente. ¿No sabe usted que la Biblia dice que una fuente de agua no puede llevar agua al dulce por un lado y agua salada por otro lado? No, pues se mezclan. Tesla no era un ser mezclado. Tesla era un científico real, pero también era un creyente y sabía que habían entidades extraterrestres que son los ángeles y que tienen que ver con extraterrestres y de todo eso, y ellos le entregaron todos estos 600 inventos que Tesla tenía. Entonces, digamos la verdad, pues, y no la verdad media. ¿Acaso no es un sinsentido que los arqueólogos, los antropólogos y los científicos estudiosos de las civilizaciones antiguas sobre quiénes eran los habitantes de España? Mire, los científicos han estudiado España, que está en el Mediterráneo, solo decir sin leerlo, y llegaron a la conclusión que la España costera, que estaba, ¿cierto?, insertada en el Mediterráneo, no era tan diferente a todas las, ¿cómo podríamos decir?, las idiosincrasias o las culturas mediterráneas. Ahí tenemos los etruscos. Los primeros habitantes de Italia fueron los etruscos, los que eran costeros. Los segundos, en España, los primeros habitantes han llegado los arqueólogos, antropólogos, a que le llaman tartesis. Después viene la cultura griega, que era tan antigua, y también la fenicia, en Asia Menor. Todas en el Mediterráneo, y todas estas culturas eran muy parecidas. Pero los arqueólogos, tanto españoles como gringos, que han desenterrado esta cultura tartesis, que es una cultura española, la más antigua, que empezó a la costa, no saben si se extendió hacia adentro, hacia el continente. Pero sí saben que la Biblia nombra 8 veces a los españoles como la cultura de Tarsis. Dice, la Biblia nombra 8 veces a un pueblo que lo han llegado a determinar, y por ahí lograron el hilo conductor para llegar y empezar a desenterrar y buscar, porque la Biblia 8 veces nombra a Tarsis, que eran grandes navegantes, como todos los romanos, grandes navegantes los etruscos, grandes navegantes los griegos, grandes navegantes los fenicios, grandes navegantes, ¿cierto?, los griegos, grandes navegantes los españoles. Tarsis, en una de las 8 veces que nombra en el Antiguo Testamento a Tarsis, dice que David le pagaba una flota de Tarsis, española, pero que era el tiempo de David, para que fueran a buscar oro de la isla de Ofir, porque David estaba juntando oro, plata y muchas cosas más, y tenía un pacto con Irán, un rey de Fenicio, que era de Tiro, parecía de Tiro, que también le puso febres, también le puso diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes gente que trabajaba de todo tipo, el oro, la plata, la madera, etcétera, etcétera. Y además, ¿cierto? Entonces David dice que le pusieron. Pero estos mismos científicos, cuando hablan de la Biblia, dicen, no, si la Biblia es un cuento vieja, la Biblia es una mentira. Y de ahí sacaron los datos para empezar a escarbar en España y llegar a que había una cultura llamada Tartesis, que lo llaman Tartesis, y que la Biblia llamaba 8 veces Tarsis. Entonces, no me vengan a hablar los científicos, entonces, a ningunear a la Biblia, cuando de ahí mismo sacaron
y llegaron y excavaron y encontraron. La Biblia está llena de verdad. La Biblia es la historia de la humanidad contada por extraterrestres. Los extraterrestres morales escribieron ese libro para que se salve la gente. Ya. Entonces, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Está 8 veces en el Antiguo Testamento y no eran diferentes a las culturas de los etruscos de Italia, a los griegos, a los fenicios, etc. Y las culturas mediterráneas, todas eran muy parecidas. La cultura española, los arqueólogos le dicen Tartesia actualmente. Y los mismos científicos dicen que la Biblia es un mero invento. Entonces, ¿cómo? Pues señor. Por un lado utilizan la Biblia, dice la Biblia, los arqueólogos españoles y los americanos, todos los que se han ido a meter ahí, la Biblia dice 8 veces que Tarsis se llamaba la cultura, que son los actuales españoles de la costa. Y después la buscan, la encuentran, dice Tartesi, le podemos poner Tartesi, y ahora dice, no, pues si la Biblia es un cuento de vieja, una mentira. No, pues señor. No sea cínico, señor. Usted utilizó la Biblia para buscar Tartesis, que antes se llamaba Tarsis, y ahora viene a decir que la Biblia no sirve. No, no sea cínico, señor. No es que se equivocan en sus formas, son hasta mal agradecidos los científicos de la Tierra. Otro, le voy a mostrar mucho sin sentido, para que vea que no confíe usted ciegamente, maldito el hombre, dice la Biblia, que confía en el hombre. Ciencia de hombre, hasta por ahí nomás. Hasta por ahí hay mucha equivocación. ¿Acaso no es un sinsentido que los geólogos digan? Mire, los geólogos dicen que la Tierra tiene aproximadamente 4.700 millones de años. Eso dicen los geólogos. La Tierra, desde que se formó, tiene 4.700 millones de años. Pero los sedimentólogos, explico qué es lo que es un sedimentólogo. Sedimentólogo es una persona, y no tengo para qué, tapo aquí, porque eso me lo sé. Los sedimentólogos son personas que se dedican a estudiar los lechos de los ríos antiguos, los ríos secos, los lagos secos, o las lagunas secas, etc. Y incluso los ríos actuales, estudian los niveles antiguos, niveles que tenían antes sobre todo los lechos secos. ¿Y cómo los estudian? A través de los rizomas, ¿cierto? De los batros, de las especies que salen en torno a los humedales. Porque los ríos terminan en su contacto con la tierra, en su contacto ya cuando comienza la zona seca, hay una zona híbrida, una zona intermedia, donde se llaman humedales. O sea, tenemos el río, tenemos el lago, tenemos etcétera, y en esos humedales salen como 4 tipos de especies: las tipáceas, las juncáceas, las tipáceas con TH, que son las totoras, y otras más. Entonces, a través de estudiar los rizomas petrificados de los juncos, de las totoras, etc., ellos dicen, bueno, hace 3.000 años este río me llegaba a este nivel. Y este río seco hace 3.000 años tenía agua, este era el nivel que tenía, y aquí se secaron los últimos batros, por lo tanto de aquí para allá ya no hubo más agua, se secaron, y de aquí para allá, y hace tantos miles de años tenía agua. Entonces estamos diciendo que los geólogos, ¿cierto?, dicen que la Tierra tiene 4.700 millones de años. Pero los sedimentólogos, una especialidad que se dedica a calcular el nivel de los lagos, ríos y mares, lagunas, etcétera, a través de los batros cuyos rizomas se petrificaron, calculan todos los años. ¿Qué es lo que calculan todos los años los sedimentólogos? Mira, los sedimentólogos todos los años hacen un cálculo. Dicen, el cálculo dice cuánta agua a través de arrastre, ¿cierto? Porque como cerca de la mayoría de los ríos funcionan de montaña al mar, lagunas se vacian también, lagos, ríos, riachuelos, canales, todo, incluso las corrientes subterráneas superficiales. Entonces ellos dicen, este es el volumen anual que cae de agua y tierra, porque el agua se va llevando a la tierra. Este es el volumen, ¿cierto?, de relave, o este volumen de tierra, que a través del movimiento de aguas va a caer al mar al año. Y ellos dividieron la cantidad de años que tiene la Tierra
por el volumen que pierden los continentes todos los años, y llegaron al sinsentido que los continentes se han vaciado como 60 veces, lo cual no cuadra. ¿Quién se equivocó? ¿Los geólogos o los cimentólogos? No sabemos. Lo que sí sabemos es que los geólogos dicen la Tierra tiene 4.700 millones de años, pero no lo pueden comprobar porque nadie puede viajar al pasado aún, todavía, y decir, oh, ya comprobé. No, pero los cimentólogos todos los años sacan un valor real. Por lo tanto, lo más probable es que los cimentólogos tengan más razón que los geólogos. Y como los cientólogos hacen un cálculo real y no cuadra, dividiendo la cantidad de años que tiene la Tierra por la cantidad de tierra que se pierde, que pierden los continentes por arrastre de agua, hay un sinsentido. No cuadra, alguien se equivocó. O los métodos para medir la Tierra están mal, no sabemos. No le cree a todos los científicos, haga sus propias investigaciones. Otro caso. ¿Acaso no es un sinsentido que, según los geólogos, de acuerdo a la cantidad de aerolitos que golpean la Luna por año, calcularon que de acuerdo a los años que le dan de vida a la Luna, los astronautas del Apolo 12 debían enterrar la pierna hasta la rodilla? Por la cantidad de aerolitos que le caen a la Luna por año, y por la cantidad que se cree de años que tiene la Luna, los astronautas deberían enterrar la pierna, los primeros astronautas y todos los que lleguen a la Luna tenían que enterrar la pierna prácticamente hasta la rodilla. ¿Ya? Sin embargo, no se cubrió ni siquiera el pie de esto. O sea, algo está fallando en ese cálculo. Hoy se sabe, lo hay un dato, con que parezca un dato ya extraordinario, hoy ya se sabe, aunque muchos no quieren saberlo y lo esconden esto, que la Luna es metálica y hueca y tiene un motor adentro. Sería un satélite. La Luna no entiende podríamos ser ningún estudioso del espacio, ¿cierto? Los astrónomos, por qué la Luna, en comparación a la Tierra, es un satélite demasiado grande para la Tierra. Ninguno de los cuerpos celestes del sistema solar tiene guardando las proporciones, por supuesto, tiene un satélite tan grande como la Luna. La Luna es demasiado grande para la Tierra. Y si realmente la Luna es hueca y tiene un motor adentro y gira a la velocidad, lo pusieron ahí. Y por eso no nos cuentan a nosotros. Podríamos seguir con los ejemplos. Hay muchos, pero muchos ejemplos de equivocaciones de los científicos. Consejo. Deje de ser ingenuo. Señor ateo, deje de ser ingenuo. Y haga sus propias investigaciones. Yo sé que usted no va a entender siempre química, hay demasiadas ciencias hoy. Pero trate por lo menos de ver si le están metiendo el dedo en la boca. Si lo están haciendo comulgar con ruedas de carreta. Los ateos ignoran que los pueblos antiguos de las 3 Américas, ahora voy al indigenismo, y casi toda la humanidad fueron estos pueblos originarios adoradores del culto de la culebra, que representa al reptiliano mayor que es Satanás, ignorando que la ONU, al permitir a su zar promover el empoderamiento y el levantamiento del indigenismo en el mundo, la ONU, de un plumazo diabólico, ya lo dije anteriormente, ha anulado todos los pactos y normas de cierre de hostilidades entre vencedores y vencidos, y de las guerras del mundo entre conquistadores y conquistados. Con esto, todas las naciones de la tierra tiemblan, pues se están atomizando. Imagínense España, se levantan los catalanes, se levantan, no sé, hace poco los catalanes, antes eran los vascos, o después podrán ser, no sé, los andaluces, y España se haría pedazos, igual todas las etnias chilenas, es decir, ese es el objetivo del diablo. El diablo es el dios de la guerra, después se lo voy a demostrar.
Lo que viene en el futuro es declarar a los cristianos, aquí me fui directo al objetivo diabólico. Lo que viene en el futuro es declarar a los cristianos y a la Biblia una doctrina enemiga del indigenismo. Claro. Sacar leyes en todos los países, solamente vamos a hablar del indigenismo ahora, sacar leyes en todos los países del mundo, declarando que la doctrina que la, que la doctrina cristiana es una doctrina de odio. Declarar que aquellos que la practiquen son dignos de ser encarcelados y aquellos que no renieguen de esta doctrina sean merecedores de la pena de muerte. Bien, hermanos, vamos a llegar hasta aquí. Vamos a llegar hasta aquí con esta explicación, análisis de la agenda de la ONU luciférica del indigenismo.